El doctor Jofre Campaña es el abogado del diario El Universo, el mayor diario nacional con casi un siglo de trayectoria en el periodismo independiente y que en los últimos 5 años y medio ha sido el blanco de uno de los ataques más despiadados por parte del poder público. Doctor Campaña, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Jorge. Un saludo. Muchas gracias, doctor Campaña. ¿En qué terminará, más allá de lo circunstancial, de lo que está ocurriendo estos días, el caso Chucky 7? Yo creo que hay que hacer una diferenciación, Jorge, entre lo que significa el caso desde el punto de vista judicial y lo que significa el caso desde el punto de vista social, moral, ético, porque aquí hay, al final del día, un tema de ética pública. En lo judicial es muy difícil saber cuál es el desenlace definitivo. A mí personalmente no me extrañaría que el presidente de la Corte también ordene el archivo del caso, porque hay realidades, es decir, hay un sector judicial que está tomado por el Ejecutivo y en esas realidades es muy difícil obtener jueces absolutamente independientes. Ojalá yo me equivoque, ojalá se le daría francamente equivocarme y ojalá el presidente de la Corte tenga la firmeza, la fortaleza de poder negarse a esta pretensión de Antonio Gallardo. Pero, insisto, los escenarios pueden ser diversos. A lo mejor, ya Gutenberg lo anticipa, por ejemplo, a lo mejor mañana y luego en la audiencia o después de unos días, el presidente de la Corte no solo que archiva, sino que archiva y declara maliciosa y además temeraria la denuncia. Si la declara temeraria, pretenderán cobrarme económicamente, quién sabe, cientos de miles de dólares, y si la declaran maliciosa, probablemente buscarán meterme a la cárcel. Esas son opciones que de alguna manera pues se enfrentan en un régimen autoritario, dictatorial, es mucho como yo lo he llamado. Pero ese es el escenario judicial. Ahora, el escenario de la ética pública, yo creo que lo que ha pasado con este caso del Universo, con lo que ha pasado con lo del juez Juan Paredes, es un caso que lleva a vergüenza al Ecuador, porque es un caso de vergüenza nacional. El hecho de que el juez Paredes, tan cuestionado, vaya a una posesión, le dé la mano risueño, la foto con Fernando Llaverzán en todos los diarios. Eso pues no tiene presentación, eso indigna, eso irrita y simplemente demuestra que si algo no tiene este gobierno, aparte de muchas cosas, pero si algo no tiene es ética pública. Entonces creo que hemos descendido a niveles nunca antes vividos en el Ecuador y esto debe llevar a una reflexión. El Ecuador no puede seguir tolerando lo que está viviendo, lo que está pasando, como que si nada pasara. Esto es tremendamente dañino para los ecuatorianos. Pero el caso Chucky 7 es tal vez el mayor escándalo judicial que haya vivido el Ecuador. Es un caso absolutamente escandaloso y absolutamente evidente en lo que ocurrió. Por lo cual, aparte del tema de la ética pública en la que usted tiene mucha razón, hay el tema legal. ¿Usted cree que esto será sepultado o algún día tendrá que rescatarse para que haya las sanciones correspondientes? Yo creo que algo que no miden quienes hoy día están actuando es que el poder termina. Claro. Este poder tan absoluto sobre las instituciones terminará, no importa si en 1 año, en 2, en 3, en 5, en 10, pero en algún momento terminará. Y cuando eso ocurra, muchos que hoy día están en el gobierno seguramente se irán a otros países y con mucho dinero. Pero hay otros que se quedarán en el Ecuador. Los Gallardo, los Vera, los Paredes, se quedarán probablemente en el Ecuador. Y el Ecuador seguramente no olvidará, porque hay responsabilidades que aun cuando hoy día el caso pudiera archivarse, que es una probabilidad ciertamente, no significa que los responsables van a vivir en impunidad el resto de su vida. Hay muchos procesos judiciales que podrán reabrirse en lo posterior. Inclusive si esta indagación previa la archivan, después de varios años, mientras no prescriban las acciones penales, podrán reabrirse estas decisiones. Y el Estado entonces deberá responder por estas actuaciones de los funcionarios y a su vez el Estado iniciar los procesos judiciales contra estos funcionarios. Eso es lo que a veces no piensan quienes por alguna manera se marean con el poder o quienes tienen tal terror del poder que toman decisiones que luego les pueden pasar una gran factura. Ahora, doctor Campaña, al insistir usted en este tema, al haber impugnado lo del fiscal Gagliardo, ¿no está irritando más al gobierno y a quienes siguen al gobierno, lo cual podría derivar en nuevos ataques contra el diario El Universo? Yo creo que había dos alternativas muy simples.
La primera alternativa es que luego del perdón presidencial, el Universo deje de impulsar el caso, sepulte el caso y que quede un caso para la historia. Un caso nefasto, lamentable, pero un caso para la historia. La otra opción era la que justamente hemos decidido tomar, que es, no puede ser que ante irregularidades tan evidentes que ponen en juego el mantenimiento mismo de la sociedad, el diario en este caso guarde silencio, porque ese silencio pudiera ser un silencio cómplice. No creo que esta acción de Chucky 7 sea lo que exacerba o no a un gobierno autoritario. El gobierno será autoritario con reacción o sin reacción del diario. Los ataques hacia la prensa no dependen de que el Universo o los otros medios se porten bien, bajen la voz, agachen la cabeza, lo que además para diarios como el Universo no es una posibilidad. Entonces, en realidad, lo que existe es la responsabilidad de continuar con denuncias frente a hechos tan graves, porque son delitos los que se han cometido, pero no son delitos comunes y corrientes, son delitos que ponen en juego el funcionamiento mismo de la democracia. Porque mire usted lo grave que es esto, Jorge. Está comprobado, está confirmado que el juez Paredes no redactó la sentencia. Tan comprobado está que la propia desestimación del fiscal Gagliardo reconoce que el juez Paredes habría podido redactar 24 páginas y reconoce la sentencia, la desestimación, perdón, que ciertamente no redactó las 132 páginas anteriores. Es decir, hecho comprobado. Pero ¿qué es lo que Gagliardo dice? Gagliardo dice que el hecho de que un juez no redacte la sentencia no constituye delito. Entonces, a mí no me extrañaría que en los próximos días aparezcan anuncios en los diarios, anuncios de abogados desocupados probablemente, que digan, se redactan sentencias a la medida. Y entonces, la gente, los abogados, los usuarios, contraten estos abogados que hagan sentencias a la medida, los abogados vayan donde los jueces y logren que los jueces pongan la firma. Entonces, como para Gagliardo no es delito, esto se está abriendo la puerta para una descomposición absoluta en el Ecuador, Jorge. Es lo que no miden. Y no miden una enorme implicación adicional. Esa implicación adicional es que cuando el sistema judicial se corrompe y definitivamente no funciona, están invitando a la gente a que la gente tome justicia por mano propia. Es decir, es un elemento adicional que incita a la violencia y que incita a la inseguridad terrible que vive el Ecuador hoy. Pero esto que usted está diciendo es muy grave, es decir, el caso Chucky 7 puede ser la puerta que se abre para una descomposición aún mayor de la que ya está la justicia hoy en el Ecuador. Eso sería trágico, porque si ya estamos mal con la metida de mano en la justicia, con lo que usted anuncia o teme, pues vamos a estar mucho peor aún. Pero claro, es que ese es el enorme riesgo, Jorge. Mire, ¿qué es en definitiva el derecho? El derecho es un invento de los hombres para poner reglas que eviten la imposición del poder del más fuerte sobre el más débil y que evidentemente inciten a la violencia y al caos social. Para eso sirve el derecho, para imponer reglas. Y justamente cuando hay conflictos entre la gente, y no hay sociedad sin conflictos, el primer gran elemento de un Estado es cómo resolvemos los conflictos. Y para resolver los conflictos en sociedades que pretenden ser civilizadas, se establecen instituciones independientes e imparciales que se integran con personas probas, conocedoras y superiores. Porque ¿quién puede ser juez? El juez es un ser superior que está por encima de los demás para poder resolver en justicia lo que a cada cual le corresponde, en la clásica definición de Justiniano. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esta sociedad constata y confirma que el conflicto ya no se resuelve por estos hombres superiores, sino que los conflictos se resuelven por delincuentes? ¿Qué es lo que la sociedad hace? Tiene dos opciones: se somete a la resolución de conflictos por delincuentes o simplemente opta por lo más sencillo, tomar justicia por mano propia. Entonces, cuando casos de corrupción judicial tan graves, tan evidentes, tan probados, son tapados con la complicidad del poder, el ciudadano común deja de creer en la justicia. Y es lo que le pasa hoy día a miles de ecuatorianos. Mire, las empleadas domésticas, por citar un ejemplo, mujeres tan valiosas para el funcionamiento de una sociedad hoy por hoy. Las mujeres empleadas domésticas ya no quieren cobrar su sueldo en efectivo, Jorge, porque salen de sus casas las quincenas cobrando el sueldo, toman un colectivo, toman una buseta y son asaltadas en el trayecto a su casa.
Y lo mismo les pasa a los obreros, a los albañiles, a las secretarias, a los empleados. Entonces, ¿usted cree que una empleada doméstica, a quien asaltan en un transporte urbano, se toma la molestia de ir a la fiscalía, a los jueces a denunciar? No se toman esa molestia. Entonces, ¿qué es lo que la gente hace? O pide que ya no les paguen en efectivo, lo que significa abrir cuentas en los bancos, lo que significa la molestia de no poder transportar dinero, o lo otro que va a empezar a suceder, que en los colectivos aparezcan personas hartas de lo que ocurre y que empiecen simplemente a matar a aquellos que vienen a robar. Y entonces el clima de violencia, y cito solamente el ejemplo de las empleadas domésticas, pero que es extrapolable a toda la sociedad, ese clima de violencia se fomenta cuando el sistema judicial no funciona. Entonces, ¿qué es lo terrible? Que un gobierno en su estructura, no cualquiera, en su estructura, que debe propiciar instituciones de justicia independientes y que debe propiciar la sanción de aquellos que ponen en mal predicamento al sistema de justicia, hoy día constatamos lamentablemente que se los premia. Juez Paredes, juez de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil. Esta es una vergüenza para el Ecuador, vergüenza para la Corte, Jorge. No puede ser que este señor tan cuestionado y que el país entero ha confirmado que no ha hecho una sentencia y que por tanto estuvo en un terrible acto de corrupción, hoy día el señor Yabar le diga en el discurso público que es el mejor y que no le dé supuesto ningún poder ni influencia política. Es que, Jorge, Fernando Yabar y otros creen que todos los ecuatorianos, todos, somos realmente ingenuos, tontos. Bueno, hay muchos, doctor Campaña, lamentablemente. Sí, pero es una forma desde el poder de insultar la inteligencia del ecuatoriano común, Jorge. Es lo inaceptable, lo inadmisible que mientras la sociedad se ahoga en delincuencia, se propicie que gente como Paredes sean ahora los que van a resolver problemas de delincuencia. Esto es terrible, sin antecedentes. Ojalá que en esto también se equivoque, doctor Campaña, pero me temo que no. Espero que acierte en lo que dice, que el caso Chucky 7 algún día, tarde o temprano, tendrá que ser juzgado y sancionado objetiva, imparcialmente, de acuerdo a las leyes y no de acuerdo a los acomodos y conveniencias políticas. Doctor Campaña, finalmente, ¿no teme usted que por lo que está diciendo le caigan también juicios, acusaciones y persecuciones? Jorge, siempre es posible que eso ocurra, pero mire, hace poco Gutenberg Vera mencionaba en algunos medios que iba a pensar si enjuiciarme o no. Y yo le respondía a Gutenberg Vera que él no tiene autoridad moral para enjuiciar a nadie en este país, y menos para enjuiciarme a mí. Entonces, yo soy un abogado en libre ejercicio de su profesión, que procuro manejarme siempre dentro de la ley. Y así lo he tratado de hacer durante toda mi vida. En esta última etapa profesional he participado en casos polémicos, ciertamente, en casos en los que he debido ser sumamente duro ante la opinión pública. Pero esa es una consecuencia de una íntima convicción de que estoy tratando de aportar desde lo que conozco, desde lo que sé y desde el ejemplo que puedo dar, en la línea de no aceptar instituciones manipuladas y corrompidas, instituciones que se integran con gente descalificada, porque al final del día, como le decía, aceptar aquello significa aceptar que la sociedad está totalmente descompuesta y que ante esa descomposición lo más cómodo, lo más conveniente a ratos es cerrar la boca y no decir absolutamente nada. Por ello es que yo he decidido no callar, Jorge, porque yo tengo hijos en el Ecuador y yo quiero que mis hijos se queden en el Ecuador. Yo, por ejemplo, pudiera, porque no es un tema ajeno a una posibilidad, yo pudiera irme a vivir en otro país y litigar en otro país, aprobar exámenes de colegios de abogados o barras de abogados en otros países y ejercer. Recuerde usted que yo estudié en Europa, de tal manera que para mí no es nada complicado eventualmente convalidar mis estudios en Europa e integrarme a algún despacho profesional y olvidarme de lo que pasa en el Ecuador. Pero yo soy ecuatoriano, tengo mis hijos ecuatorianos, mi mujer es ecuatoriana, mis padres son ecuatorianos. Y yo quiero que mis hijos, mis nietos, sigan disfrutando de esta tierra a la que tanto queremos. Entonces, para mí es un drama humano que miles de ecuatorianos deban huir, deban migrar, deban descomponer familias. Y claro, eso ocurre en muchas circunstancias porque no existen voces lo suficientemente claras y firmes para denunciarle no solo a tu país, sino al país del mundo lo que ocurre. Que eso implica riesgos. Sí, Jorge, yo estoy dispuesto a asumir esos riesgos. ¿Por qué? Primero, porque mi vida es abierta, es simple. Yo no tengo pues temas ocultos, grandes empresas, paraísos fiscales, negocios tributarios. Lo mío es muy simple. Yo facturo, cobro honorarios, tengo gastos, declaro impuestos. De tal manera que
Eso es lo que me permite a mí enfrentar abiertamente estas situaciones y conductas, fundamentalmente de corrupción, pero que ponen en juego la estabilidad misma del Estado. Tiene razón, doctor Campaña, no tenemos que callarnos, esto en nuestro país, tenemos que defenderlo, tenemos que decir lo que pensamos y no tenemos que dejar que nos arrebaten nuestras libertades por fuertes que sean las presiones y por intensas e incluso eficientes que sean las campañas propagandísticas. Doctor Campaña, gracias por haber estado hoy en la República.es. Buenos días. A usted, Jorge, muy amable. El doctor Jofre Campaña, abogado del diario El Universo, reiterando, primero, su decisión de no callarse y segundo, la decisión del diario El Universo de seguir informando y siendo un medio independiente al servicio del país.